canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Padre, yo vengo delante de ti, Señor, bajo la autoridad que nos ha concedido, Señor, tu presencia en nuestras vidas, para que tú, amado Rey, sujetes ahora todo principado, toda autoridad espiritual, Señor. Todo poder de las tinieblas se sujeta a ti en el nombre de Jesús. Toda potestad se sujetan a ti ahora en el nombre de Jesús. Creemos en tu soberanía, amado Rey, y creemos, Dios de los cielos, que lo que vas a hablar en nuestros corazones hoy es para victoria en el nombre de Jesús. Dile ahí a tu Señor: Señor Jesús, yo hoy declaro que tú estás en este lugar, que estás en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Y hoy te pido que me enseñes a entender, a aprender, pero especialmente a practicar tu palabra en mi caminar diario. En el nombre de Jesús, Señor, háblame. Amén y amén. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Yo le voy a ser honesto, yo traía otro versículo clave, y en el camino el Espíritu Santo me inquietó con este versículo, porque tiene que ver más con lo que el Señor me había regalado para compartirles, ¿sí? Y lo que quiero compartirles hoy es acerca de entender como familia quién es el enemigo, ¿sí? Y para eso hemos venido hablando ahí tangencialmente del libro de Nehemías, del que hemos venido estudiando varios capítulos. Hemos avanzado, ya vamos como en el 5. No sé si usted toma notas. Si se toma notas, se ha dado cuenta que Nehemías ha estado ahí en toda esta parte de la serie. Y me encanta porque Nehemías es un libro que siempre lo tuve relacionado como un ejemplo, un gran ejemplo de liderazgo. Si usted quiere aprender acerca de liderazgo, Nehemías es un gran líder de la Biblia y le va a dar muchas enseñanzas acerca del liderazgo. Pero lo que tal vez nunca relacioné es que Nehemías tuviese tanto que ver con la familia. Y tiene mucho que ver con la familia porque el libro de Nehemías habla de una reconstrucción que un pueblo lleva a cabo, pero que dicha reconstrucción se trata de cuidar la familia y de una familia que se levanta a batallar. Y si usted se ubica ahí en Nehemías 4, 5 y 6, ¿sí?, me va a entender de qué le estoy hablando. De un enemigo que siempre va a estar ahí y que usa 3 estrategias para frenar el propósito de toda familia. Y cuando yo leo Efesios 6, me parece estar viendo a veces mi propia familia. Porque cuando uno se agarra, ¿sí?, en la casa, bueno, en mi casa, ¿no? En las de ustedes yo sé que son santos, puros, nunca hay peleas, discursos motivacionales de alto volumen. En la mía sí. Bueno, entonces cuando uno ahí como que se agarra y como que uno le ve la cara a la esposa y uno dice como que y uno dice: ¿será ella? ¿Sí? Y uno recuerda este versículo y dice: no es contra carne ni sangre, dice la Reina Valera, no es contra seres humanos. Y uno la ve y dice: pero es que es ella, pero es que es él, ¿sí? Y uno ve este versículo y uno dice: Señor, eso es puro cuento. Eso es ella. No, no es ella, ¿sí? A veces somos usados por el enemigo en nuestra alma, en nuestra emoción, para oprimir o para ser oprimidos. Y la estrategia del enemigo a través de Nehemías está muy clara, porque Satanás emplea normalmente 4 clases de estrategias para impedir que una familia avance en obra, en orden y propósito, ¿sí? Normalmente Satanás quiere, el enemigo quiere que nos fijemos en los enemigos, es decir, que le echemos la culpa a otros y no asumamos la responsabilidad. No, la culpa es del enemigo, ¿sí? Y ahí es donde el diablo se para y dice: pero yo no fui, ¿sí? Yo no hice nada, ¿sí? Y hay cristianos que caminamos a veces echando de la culpa todo al diablo, y el diablo no tiene la culpa de todo, pero es un engaño de él. Hay otra estrategia que usa, es que nos fijemos unos en otros. No, la culpa es del otro. Y no se olvide, haga así, voy a romper un protocolo de respeto. Haga así, ¿sí? Cuando usted hace así, ¿sí?, ¿qué más tiene acá? 3 dedos.
Entonces, cuando usted sus problemas en su familia los va a hacer, fue usted. Pilas con el dedo que se le dispara, ¿no? Hay 3 dedos que lo están acusando a usted. Y es un engaño, una parte de las estrategias del enemigo. Es que usted busque el problema siempre en otro y no en usted. El otro también es el otro extremo, es cuando el diablo usa, el enemigo usa, ¿sí?, una estrategia que es que usted es el culpable de todo. No sé si conoce personas que siempre dicen, no, culpa mía, ¿sí? No tuvo la culpa, pero él siempre llega diciendo que tuvo la culpa, ¿sí? Es otra estrategia del enemigo. Y el último punto que el enemigo quiere en esta estrategia es que nos fijemos en cualquier otra cosa, en los otros, los unos con los otros, en el enemigo, en el diablo, menos en Dios. Y esto es un principio de guerra espiritual de esta iglesia. Aquí no perdemos tiempo en un diablo que está vencido, ¿sí? Más bien nos dedicamos a conocer la verdad para saber cuándo él está intentando patalear o molestar y dedicarnos a lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Sin embargo, a pesar de esta estrategia, ahí en Nehemías 4, 5 y 6, usted va a ver las 3 estrategias que el enemigo usó, ¿sí?, para perturbar y retrasar la reconstrucción de una familia, de un pueblo que quería orden y propósito. 3 ataques sencillos. El primero, un ataque del exterior, ¿sí? O sea, es cuando el mundo se me viene encima. Es cuando todo lo que está afuera está en mi contra, ¿sí? Aquí salió un enemigo externo, un vecino. Recuerde, ese vecino que le prende el sonido no es su enemigo. Ese que hizo la fiesta ayer hasta las 4 de la mañana y no lo dejó dormir y usted tampoco lo dejó entrar, no es su enemigo, ¿sí? A veces hay cosas exteriores que vienen ahí. En Nehemías 4 ya lo hemos hablado, no me voy a tardar hoy en ese ataque. Hay otro ataque, ¿sí?, que está alineado con estos 4 que hemos hablado, que es el ataque interno. Ahí me quiero detener un poco, ¿sí? Y está en Nehemías 5, usted lo va a estudiar porque yo no le voy a hacer toda la tarea. Pero cuando usted ve este ejercicio en Nehemías 5, usted se da cuenta que, como en Efesios 6 lo menciona, a veces los problemas de la familia realmente no son de nadie más. Son de que nosotros podamos entender que no estamos peleando entre nosotros, sino que el enemigo está sembrando una división, ¿sí? Nehemías 5, versículo 1 dice: los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos. ¿Contra quién? Contra sus hermanos, contra los que vivían con ellos, contra los que estaban trabajando. Y yo creo que en nuestros hogares, en nuestras familias imperfectas, muchas veces creemos que el enemigo está durmiendo con nosotros. Y aunque parezca, no es así. ¿Sí? Aunque usted lo sienta así, no es así. ¿Vale? Dice, otros se quejaban, ¿sí? El ataque interno de una familia empieza con la protesta y la queja. Miren, se los voy a poner en este mejor tema que usted ya puede sacar conclusiones. No hubo mejor estrategia del diablo para dejar este país revolcado. Ni el COVID le alcanzó. Él tenía que sembrar división, protesta y queja. Y tuvimos una consecuencia fuerte. ¿Por qué? Porque es un tema espiritual. Ay, pastor, entonces no podemos protestar contra la injusticia. Yo estoy diciendo que no. Pero Dios siempre tiene una forma. Fíjese de que su protesta no sea un arma del diablo. Fíjese como hijo de que su protesta en su casa tenga antecedido de eso: la sujeción a la autoridad, la honra a sus padres y la honra a sus autoridades. Si esa protesta suya lleva eso adelante, vaya. Si no, huya, porque es del diablo, ¿sí? Porque el enemigo quiere hacer un ataque siempre interno. El diablo, como siempre lo he dicho, el diablo como diablo es buen diablo. Es su papel. Y él hace bien su papel. ¿Para qué? Ya que nosotros no lo conozcamos, no lo entendemos y creemos a toda hora que es mi hermano, mi vecino, mi mamá, mi papá, mi tía, el tío. Y el enemigo entonces empieza a hacer un ataque interno con la protesta y con la queja. Dice, otros se quejaban por conseguir trigo para no morirnos de hambre. Hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Aquí empieza a haber un problema financiero, un problema económico, de orden financiero. Y resulta que en las finanzas
existen ahora familias divididas. Y yo decía, ¿en serio? Hay familias que están peleando por dinero. Mire lo que dice el versículo 6. Cuando oí sus palabras de protesta me enojé muchísimo. Y después de reflexionar reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Wow. Estas personas se habían enredado con plata. Y es imposible, me parece inaudito, que leyendo la palabra de Dios, que leyendo Efesios 6, hayan familias, en otras iglesias seguro, que pelean por plata, que dejan el ataque interno a que el diablo... ¿Ustedes creen que hay familias, vuelvo y repito, en otras iglesias, aquí no, ¿sí?, que se prestan con intereses? Y yo digo, wow, ¿qué palabra será que leen? ¿Sí? Hay otras familias que se endeudan entre ellos. Y uno dice, ¿y cómo hacen? ¿Sí? Porque está bien, claro, nosotros podemos hacer un préstamo, una familia. En la iglesia misma, voy a poner el ejemplo de la iglesia. Uno encuentra la dificultad y uno le puede prestar a alguien. Pero hay algo que yo aprendí en la iglesia. Y es que yo en la iglesia siempre presto con el objetivo de ofrendar, porque no quiero perder a mi hermano. Y aquel que no entiende la palabra cuando dice no tengan deudas y no sirvan de fiador a nadie, es aquel que no entiende que cuando lo hace lo está cubriendo, ¿sí? O sea que cuando usted decide ir más allá de la palabra de Dios y decir, no, yo le voy a servir de codeudor, usted lo que debe de hacer es alegrarse cuando el otro no pague. No los veo convencidos. ¿Por qué? Porque el ataque interno viene allí. El ataque interno de su familia. Este es un ejemplo solamente. Este pueblo, el diablo había usado las finanzas para confundirlo, para pensar que era que el otro no le quería pagar y que no, se estaban quedando cortos de plata porque uno se estaba comiendo más que el otro. Y los estaba dividiendo en un ataque interno. Y la iglesia muchas veces se divide en esto. Y creo que no estamos en tiempos de que una familia se divida por esta área. No por las finanzas. No por las finanzas. Ahí tenemos que ser sagaces para lo bueno. Porque el Señor ya nos ha llamado a no tener deudas, a no servir de fiadores. Y que cuando lo hagamos, como venía diciéndoles, sepamos que estamos dispuestos a pagar. ¿Sí? Si usted me pide a mí plata prestada, yo le voy a decir dos cosas. Si tengo, se la voy a prestar, pero no le voy a cobrar. Eso sí, téngalo por seguro. ¿Por qué? Porque creo que eso depende de ti. Ahora, sí te presté, porque normalmente no tengo. Si usted me pide que sea codeudor suyo y le sirvo, porque a veces no sirvo, yo lo voy a hacer. Y cuando tú no pagues, aparte de quererte matar, te voy a amar, porque es lo que la palabra me manda hacer. Pero apelo a las palabras de Efesios 6. No es contigo mi pelea, es contra potestades, principados que se mueven en regiones celestiales. Y el diablo muchas veces usa cosas como las finanzas para dividir una casa. Y yo creo que no estamos en tiempo. En una familia con orden y propósito no se divide por la plata. ¿Sí? Por eso no. Pueden haber otras batallas en las que pueden no estar de acuerdo, pero por plata, no. Eso no puede ser. ¿Sí? Porque ahí es donde el enemigo viene a lanzar el último ataque. Y es un ataque a la cabeza, al líder. Nehemías 6. ¿Sí? Ahí lanza el último ataque el enemigo. Sanbalat, Tobías, todos estos enemigos que Nehemías tenía ahí en la palabra mencionados, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla. ¿Sí? Y de que se habían cerrado, ¿qué? Las brechas. O sea, ese enemigo había visto que usted ya no estaba peleando por cosas que no podía pelear, que no lo podía atacar internamente porque usted sabía que sus hijos no son el problema. Su esposa se dio cuenta que usted no era el problema y usted se dio cuenta que su esposa no era el problema. Y que tenían que juntarse a caminar y a batallar. Y de pronto aquí el enemigo ve que no pudo atacarlo internamente.
Entonces crea otra estrategia y se va directo a la cabeza. ¿Por qué directo a la cabeza? Y quiero tomar Efesios 6 también como referencia. La palabra habla un símil que el hombre es ¿qué? Cabeza. Pablo hace ese símil en los evangelios. Perdón, en una de sus cartas. El hombre es cabeza y la mujer es cuerpo. ¿Sí? Vamos a pensar en esta armadura. ¿Qué parte de la armadura va en el cuerpo? ¿Sí? Va la coraza, ¿cierto? El cinturón. ¿Quién tiene el arma? El cuerpo. ¿Sí? El cuerpo. Tiene la espada y tiene el escudo. En el símil de poner la armadura en una familia, el hombre y la mujer tiene las armas. Por eso una mujer sabia con sus manos edifica, voy a agregarlo al texto, y cuida su casa. ¿Sí? Una mujer sabia clama, ora, cubre su casa. ¿Sí? Esto es un símil, quiero que me lo entienda. El hombre tiene el casco, ¿sí? Que cubre de los dardos del maligno. ¿A dónde? A la mente, al centro de inteligencia y a la visión. Porque el diablo sabe que cuando ataca la cabeza, ataca la visión. Y lo primero que el diablo hace en una casa que quiere poner orden y propósito es tirarle a la cabeza para quebrarlo. Para que el hombre no produzca financieramente, para que el hombre no pueda tomar su posición. Por eso una familia que entiende un ataque de estos, al contrario, honra a ese hombre y lo levanta para que sea la cabeza. No porque no reciba plata, deja de ser la cabeza. Pero hasta que usted no entienda el principio, mujer, de que eso no fue que se lo inventó el pastor, es diseño de Dios, usted va a seguir peleando contra algo que no le va a funcionar. Porque él no es el problema. El problema es que hay un enemigo, ¿sí?, que es muy sagaz para este tipo de ataques. Ya intentó por el exterior con el mundo, no nos pudo hacer nada. Intentó meterse en un ataque interior dividiéndonos y no pudo hacer nada. Y cuando él no puede hacer nada, entonces viene ¿a qué? A la cabeza. Porque cuando la visión se pierde, entonces el cuerpo se pierde. Y ahí entonces la mujer no va a poder comprender cómo es que el enemigo está atacando. Y una mujer sabia pone su escudo, coge su espada y le pega su espadazo al diablo. ¿Por qué? Porque no lo va a venir a dividir. La mujer sabia entonces se une para hacer una buena batalla. Este pueblo había entendido esto. Y cuando Nehemías empezó a ser atacado como cabeza, ¿sí?, él tomó su posición. Pero me llamó mucho la atención en este elemento algo que está ahí en la palabra agregado. Dice, ya había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas. Es decir, ellos ya estaban, ya no venían ataques externos, ya no venían ataques internos, nada los estaba dividiendo. Ellos habían, por ejemplo, como familia entendido la intención, ¿sí? Ellos habían entendido que no siempre es que yo tenga la intención de hacerte mal. Es que hay algunos que somos torpes, o para hablar o para caminar, ¿sí? Hay algunos que somos torpes, se nos cae todo. No es que lo tiré, no. Se me cayó. Pero mi intención no fue, lo voy a tirar. No, no fue eso. Este pueblo había aprendido a entender esto. Por eso cuando vino el ataque a la cabeza, ¿sí?, al líder, a la visión, a lo que Dios había preparado, el líder tomó su posición y su pueblo ya no se estaba quejando, ya no estaba murmurando, sino que tomó su posición. Y cuando usted ve ahí, dice ahí entre paréntesis, aunque todavía no se habían puesto las puertas de su sitio. Todo estaba listo, era una casa construida. Los que han construido aquí saben que es una casa sin puertas, ¿sí? Usted dice, ya está la casa lista, pero ¿usted se pasaría a vivir en una casa sin puertas? Pues uno dice, pues si no tengo más me toca. ¿Pero qué le tocaría hacer? Prestar guardia. Yo no duermo tranquilo. Vigilar. Tendría que estar alerta porque una casa sin puertas, pues uno dice, wow. Aquí duramos un tiempo cuando estuvo la construcción sin puertas. ¿Y qué pasó? Nos robaron. Porque el diablo es así. Si usted le da papaya, tenga. Entonces me llamó mucho la atención que en la estrategia para repeler estas
estas artimañas del enemigo, no habían puertas aún, pero ya se estaba terminando la obra. Y entonces empecé mucho a preguntarle a Dios qué significaba esto de que no hubiesen puertas. Y fui a la definición básica, diccionario DRAE, de que era una puerta, de por qué servía. Y me empieza a hablar esto mucho acerca de que la puerta es el elemento, es la herramienta que permite pasar o no pasar. ¿Sí? Y en toda reconstrucción hay que poner una puerta, o hay que cuidar de esa puerta si no está físicamente. Yo tengo que poner estratégicamente cuidado de ello. Cuando usted amplía Nehemías, dice ahí que todos cuidaban y tomaban palos, escobas, todos, y cuidaban la puerta. ¿Sí? Pero es usted quien debe entender en su reconstrucción qué puertas está dejando abiertas. Diga conmigo: cierra la puerta. Porque hay puertas que tienen que estar cerradas para que el enemigo no venga a enredarme. ¿Sí? Yo ya tengo que entender en esta altura que mi problema no es con los que tengo en la casa, que eso fue lo que Dios me dio, y que ya es tiempo de caminar en el Espíritu, entendiendo que todos estamos en proceso de reconstrucción. Entonces, ahí mismo el Señor empezó a hablarme de cómo repeler esta estrategia del enemigo cuando el enemigo viene a atacar a la cabeza. Porque hay cosas que Él siembra en esos diferentes ataques. Y el primer punto es en ese ataque interno, antes de llegar a la cabeza, ¿qué debemos hacer? Y lo primero que debemos hacer en ese ataque interno es prestar guardia, es no dejar entrar. ¿Sí? Si tu reconstrucción todavía no tiene puertas, ¿qué es que una reconstrucción todavía no tiene puertas? Es que hay áreas de tu vida que tú todavía ahí estás diciendo: bueno, Señor, obra aquí, obra aquí, obra aquí, obra aquí. Allí tú tienes que poner ojo, porque el enemigo va a venir a hacerte dudar, pero tú tienes que estar firme. ¿Sí? Tienes que montar guardia, como lo decían por acá. Tienes que hacer vigilancia. ¿Sí? Dice la palabra: velen, monten guardia, estén atentos, estén alertas, porque el ataque interno viene por ahí. Y le quiero mostrar una de las características de una familia que tal vez no ha cerrado esta puerta. Hebreos 12, versículo 15. Dice, voy a leerlo desde el 14 en otra versión. Dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Piensa en este pasaje y piensa en su familia. El apóstol Pedro está hablando acá de un cuidado. Dice: que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Una de las raíces del ataque del enemigo interno a una familia es la amargura. Y por eso la palabra advierte: cuídense, porque la amargura es como la levadura. La amargura contamina. ¿Sí? Todos tenemos un miembro de la familia que se levanta cantando esa alabanza que dice: amargura, Señor. Esa no es alabanza, no, mentira. Pero todos tenemos en la familia uno que se levanta así, ¿sí o no? Que uno le ve la cara y uno dice: no, ya viene amargo. ¿Sí? Toma leche y se le corta. ¿Sí? Pero la amargura tiene una raíz que normalmente es producida por alguna circunstancia, por algún dolor, por alguna falta, por algún vacío, que cuando no se soluciona, esa raíz sigue produciendo una mata que amarga. Toda familia que no entiende las palabras del apóstol Pedro de que esa raíz contamina, se amarga. Y es un ataque interno. Y usted dice: no, es que este no va a cambiar. No, él no es el problema. Recuerde hoy lo que el Señor le está diciendo: su pelea no es contra él, es contra aquel que en ese vacío, que en esa raíz de amargura está sembrando contaminación. Voy a leerlo en adelante. Dice:
en la versión NBI. Asegúrense, ¿qué? Asegúrense, cuiden, vigilen, que no sean atacados por estas raíces, de que nadie deje alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz, hay raíces, nos han pasado cosas, pero lo que está advirtiendo la palabra es que no podemos permitir que eso brote en amargura. Y hay casas, hay familias que hoy están divididas en amargura y siguen amargos. Y yo te voy a decir algo, Él no va a cambiar. Te va a seguir amargando la vida porque tú la estás amargando. Porque tu raíz de amargura por no perdonar, por no esperar, por no creerle a Dios, es la que va a seguirlo amargando más. Cuídense de que ninguna raíz de amargura brote. Mire lo que dice la palabra. Y cause ¿qué? Dificultades. Basta ver una casa dividida. Es una casa donde la amargura ha llegado y ha contaminado todo. Y esa raíz cuando brota contamina al que uno decía, oye, y este tan buena gente que era y mira cómo volvió. Porque la amargura contamina. Es un ataque interno del enemigo que usa tu dolor, tu debilidad para convertirlo en mal, para convertir en destrucción. Dice, y cause dificultades, y cierra esta parte, dice, y corrompa a muchos. La amargura contamina. Y si tú no resuelves tus problemas de amargura, le vas a ayudar al enemigo a contaminar tu casa. Y una familia con orden y propósito es una familia que echa fuera la amargura, que decide echarla atrás. Deuteronomio 29:18, miren desde dónde viene la raíz. Asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu, ni familia, agregado al texto, entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor. Cuando un corazón se aparta del Señor, la amargura llega más rápido. Cuando un corazón se aparta del Señor por cualquier situación, el diablo viene y amarga. Y el diablo sabe amargar bien. El diablo sabe amargarle la vida a muchos. Dice, aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Yo quiero que el Espíritu Santo te regale un espejo hoy. Y cuando tú entres a tu casa, tú te des cuenta si tú estás dejando que un ataque interno de amargura se robe la paz de tu casa, se robe lo que Dios ha querido reconstruir en tu vida y ya necesita que tú disfrutes de una manera diferente. Y me encanta esto. Así como una raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura brota en nuestro corazón y eclipsa en nuestras más profundas relaciones cristianas. Una raíz venenosa de amargura. Wow. Mira, el enemigo, usted no se da cuenta y usted sigue pensando que fue su jefe, que fue su compañero, ¿sí? No fue el enemigo. No fue esa persona, fue el enemigo. Dice la palabra con respecto a la cizaña, a la parábola. Dice que los hombres buscaron al dueño y le dijeron, Señor, un enemigo sembró la cizaña, ¿sí? Y yo sé que algunos son, ¿cómo les digo? Pero no es ellos. Por eso Dios da armas frente a esos ataques. Por eso Dios da la palabra, Dios da la confrontación. Oye, ven, tú dijiste esto, eso no es cierto. Pero el enemigo, ¿qué dice? No diga nada. Deje eso ahí que más adelante arreglan. Cuando más adelante arreglan, la amargura brota. ¿Y qué hace? Envenena. Porque la falta de perdón, la falta de amor, la falta de reconciliación alimenta esa raíz de amargura. Alimenta el resentimiento, alimenta rencores. Y la iglesia de hoy rota, porque tenemos que reconocer que nuestra iglesia está rota, porque no hemos sido sabios, somos imperfectos. Pero la iglesia rota no quiere entender que debe ser sanada,
que estamos en un tiempo donde no podemos seguirle echando la culpa a la iglesia que nos dañó, al pastor que nos dañó, al líder que nos dañó, a la esposa que nos dañó, al hijo que nos dañó, sino parar, perdonar y eliminar esta raíz de amargura. Porque esa raíz de amargura no nos va a llevar a ningún lado. Y esa raíz de amargura, ay, pero pastor, yo voy a la iglesia, soy cristiano, yo soy salvo. Uy, pero una salvación amarga, sí, muy boleta, ¿sí o no? Yo creo que Dios nos dio salvación a nosotros para disfrutar acá, para disfrutar esa familia imperfecta que Dios nos da, para disfrutar aún en las dificultades de nuestra familia, en la enfermedad, en el dolor. Suficiente. La vida es suficientemente difícil para yo agregarle a una raíz y que el diablo la use. Y cuando tú te demoras en tratar tu amargura, contaminas a otros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y una familia con orden y propósito no permite la amargura en su casa. La identifica, la coge. Sabe que la tiene que cuidar, como la parábola de la cizaña. Le dice, Señor, la cortamos. No, espérela, porque si la corta se lleva el fruto. Y hay alguna amargura que es necesaria para que usted reaccione, para que usted cambie de manera de parecer, para que otros también digan, oye, su amargura también es producida por algo que yo no he entendido y que necesito sanar. Y por eso quiero invitarte a hacer esta oración allí, en este punto. Dile ahí conmigo, Señor, gracias por mostrarme que tu voluntad es sanarme y también traer paz a la vida de quienes me rodean. Quita de mí toda amargura que haya contaminado a otros, todo resentimiento y deseo de venganza, hoy lo desecho. En el día de hoy decido hablar vida y amor sobre quienes me rodean. En Cristo Jesús. Amén. Hoy el ataque interno lo ganamos sacando la amargura. No voy a permitir en mi casa que la amargura gobierne y que el enemigo la use. Pero ahí entonces Dios sigue terminando. Y Dios termina la muralla. Nehemías 6, versículo 15. Dice, la muralla se terminó. Diga conmigo, Dios termina. Dios va a terminar contigo. El que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. A veces pareciera que con unos va demorados, pero Él va a terminar. O sea, cuando usted ve el de su casa, ese que le produce la amargura, usted dice, Dios va a terminar. Pero Señor, está demorado. Dios va a terminar. Porque la muralla, la reconstrucción se termina. La palabra dice ahí, la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Y usted se sorprendería que el día 25 del mes de Elul concuerda en el mes de octubre. Más o menos en el calendario, del calendario hebreo a este son 4 de octubre del año 444 antes de Cristo. Y yo decía, wow, Señor, qué diosidencias. El Señor le está hablando a la iglesia de que hay un tiempo para estar peleando con el enemigo, pero hay otro tiempo para entender que usted ya está reconstruido. Dice, su reconstrucción había durado 52 días con todos nuestros enemigos. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas. Dice otra versión, tuvieron temor. ¿Sí? Pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de ¿quién? De nuestro Dios. Aquel que quiere dejar la raíz de amargura y no permitir que el enemigo lo ataque internamente en su casa, entiende que él ya es obra terminada, ¿sí? En proceso de pulir. Usted ya es hijo de Dios. Si usted ya entendió eso, usted tiene que caminar como lo es, con identidad de hijo, en construcción, pero ya como hijo, ¿sí? No existen medio hijo. Yo soy medio hijo de Dios, pastor. No, no existe. O usted es hijo de Dios o es hijo del diablo. Bueno, eso dice Pablo, no me hagan caso a mí. Usted es una cosa o es la otra. Porque a veces por andar ahí en la tibieza, la amargura reina. Y la palabra de Dios dice aquí que la muralla fue terminada. Y cuando usted es obra terminada, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Usted es nueva criatura.
Usted es una muralla terminada, porque cuando muchos lo vean a usted van a reconocer que sin Dios había sido imposible. El viernes me encontré por esas cosas de estos tiempos con amigos muy antiguos, no del mundo, del inframundo. De esos amigos que lo conocieron a uno antes de Cristo, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y me dijo, ¿me llevas? Yo le dije, claro, yo te llevo. Y él se fue, vení, ¿y qué pasó con tu vida? Y yo le contaba y él me miraba como, ¿en serio? ¿Vos? Y yo le contaba aparte, yo dije aprovecho y le predico, pin, le conté el testimonio, me vine desde allá hasta el sur contándole, tin, tin, tin. Ya al final el man terminó hablando de Dios. Y me decía, uy, si solo Dios había podido hacerlo. Y yo lo miraba y decía, sí, la verdad es que sí. Y a todos los que me encuentro les parece lo mismo. ¿Sabe qué pasa cuando usted es una reconstrucción de Dios? Cuando usted decide no creerle al diablo los ataques, entenderlo, discernirlo, ser sagaz en la batalla espiritual, no desgastarse peleando con un diablo gritando. El diablo no necesita que usted se desgaste gritándolo. El diablo necesita que usted conozca la palabra y le diga, lo que me estás diciendo es mentira. Eso fue lo que Nehemías hizo. Pero porque mi palabra dice que yo soy nueva criatura en Cristo, te vas, chao. No me molestas. Cuando viene ese dardo, no voy a poder, no voy a hacer. Tú tomas tu palabra. Dice, lo que me estás diciendo es mentira. Porque yo creo que mi familia, que mi esposo, que mi esposa son esto en Cristo. Punto. Y no me desgasto. Porque cuando usted es muralla terminada, cuando usted es obra terminada, el enemigo va a reconocer que fue Dios quien lo hizo. El mundo va a reconocer que fue Dios quien lo hizo con usted. El mundo va a tener que venir a usted y decirle, ¿dónde es que queda tu iglesia? Me decían. Y yo sacaba mis tarjetas y le decía, tenga. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios. Porque cuando nosotros ganamos la batalla de la amargura, cuando nosotros ganamos la batalla, cuando nos restauramos, cuando decidimos dar el paso y no vivir más en ese pasado y ser nuevos como Dios nos lo ha dado y nos lo ha prometido, entonces allí la gloria se la va a llevar el Señor. Y por eso en Tierra Nueva usamos un versículo que dice que todo lo que empezamos, eso, por algo algunos agregan y dicen, así nos demoremos, ¿no? En Tierra Nueva lo que se empieza se termina. Si usted empieza un discipulado, lo termina. Ay, pastor, pues me quedé en el aire. Pues vuelve y lo hace y lo termina. Aquí hay personas que han hecho todos los cursos dobles. No voy a decir que fue Felipe, ¿sí? Pero es que a él le gusta repasar, ¿sí? Entonces él me dijo eso a mí. Pero está quedando bien discipulado, ¿para qué? En Tierra Nueva lo que empezamos lo terminamos. Y usted es obra terminada. Así que si Dios ya empezó con usted, termine, ¿sí? Deje de creerle al enemigo sus dardos. Deje de creer que su enemigo está en su casa, ¿sí? Cubra hoy esa amargura con algo más dulce. Por favor, que no sea mucho azúcar, pero con algo más rico, ¿sí? Con algo que le sepa diferente a su casa, ¿ya? Cúbralo, porque el que comenzó esa obra la irá perfeccionando, porque usted ya está terminado, ¿sí? Nehemías 6:11 dice, pero yo le respondí, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Esto fue lo que Nehemías le respondió al diablo. Yo no me voy a esconder más. Yo sé que mi familia sabe mi debilidad y lo que voy a hacer es pedirle a mi familia que me ayude. Yo sé que mi esposa sabe con qué estoy luchando. O yo como esposa sé con qué lucha mi esposo y voy a dejar de juzgarlo y le voy a ayudar. Porque yo no soy de los que se meten en un templo religioso, evangélico, a ocultar sus debilidades, sino que viene a un lugar como cuerpo a equiparse para salir a la batalla, para salir a levantarse, para salir a vencer la amargura. Porque no construimos en nuestras fuerzas,
Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Eso pasa en nuestra ciudad. Muchos intentos son en vano, porque nuestras autoridades quieren jugar a dos bandos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. En noviembre vamos a ayunar. Aprovecho aquí, hago el paréntesis. A partir de este martes vamos a ayunar todos los martes durante 10 semanas. Así que si usted se quiere unir, ayune con nosotros, porque estamos en los discipulados de Libertad en Cristo. Pero además nos vamos a preparar, porque en noviembre tenemos un escenario muy lindo aquí en Pance. Nuestras autoridades han rentado este sitio, prestado este sitio para hacer un show chamánico y de una cantidad de cosas adicionales en medio de un festival llamado Black and White. Se pueden imaginar todo lo que se va a mover allí. El pueblo de Dios debe estar firme en la brecha. Vuelvo, insisto, yo no ando buscando el diablo para pelear porque él está vencido, pero sí ando vigilante y alerta. Y allí hay cosas que se están haciendo mal. No tiene nada que ver con ir en contra de las tradiciones, de las culturas de nuestros pueblos y de nuestra raza. Tiene que ver con que el diablo use esas tradiciones para venir a mezclar cosas que el diablo quiere mezclar en nuestra ciudad. Y ahí tenemos que estar claros y firmes. Solo con oración y ayuno, bien agregado al texto, decía la Reina Valera. Y ahí nos toca orar y ayunar, porque nuestra muralla no va a venir el diablo a destruirla. Amén. Cierro ahí el paréntesis, estoy que me peleo. Bueno, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. En vano habría hecho yo, intentado algo si no era el Señor. Ese es un versículo clave de esta iglesia. En vano venimos aquí a hacer este servicio si no es Él el que lo edifica. En vano estiramos estas carpas. En vano lo hacemos si no es Él el que edifica, si no es Él el que termina esta construcción. Y una muralla reconstruida. ¿Cómo saber si yo soy una buena muralla reconstruida? Es una muralla que se mantiene en sus disciplinas espirituales. Una familia en reconstrucción procura, intenta, lucha, batalla sus disciplinas espirituales. ¿Cómo así, pastor? Sí. Es una familia que ora. Es una familia que tiene el perdón como un estilo de vida. Aquí hay papás, hombres de casa, ¿cierto? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu esposa? ¿O crees que ya no hay que pedir perdón? ¿Cuándo? El perdón debería ser un estilo de vida. Y yo te voy a decir, hombre, pedir perdón no te hace vulnerable. Al contrario, te empodera como líder. Te da autoridad. Cuando un hombre la embarra y se devuelve, llama a sus hijos y les dice: les pido perdón porque esto no debió ser así. Perdón porque me pasé el semáforo. Y además que nosotros tenemos unos hijos que son como el tránsito, ¿no? Papá, se pasó en rojo. No, estaba rosado, no lo vi. Son historias que me cuentan. No es que yo me pase los semáforos en rojo. El perdón como estilo de vida. Una familia que es una muralla tiene la oración y el perdón como estilo de vida. No se pone a dar vueltas. Perdona, sabe que eso tiene que estar en su vida. Porque ¿qué hace con eso? Corta toda raíz de amargura, de resentimiento. No acumula. Es una muralla bien construida. Nehemías 6:9 dice: en realidad los que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. ¿Y qué hizo Nehemías? Dijo: y ahora, Señor, fortalece mis manos. ¿Otra vez, pastor? Sí, otra vez. Señor, fortalece mis manos. Porque tengo que seguir perdonando, porque tengo que seguir avanzando, porque tengo que seguir obrando por mi familia. Una familia que es una muralla usa la confesión también como parte de su estilo de vida. Confiesa, dice: la embarré, pequé. Busca ayuda, no se queda solo. Una familia que es una muralla levanta adoración, alabanza, levanta la palabra en casa. Una familia que es una muralla sabe que debe dar y enseña el dar. Muchas veces las personas preguntan:
acerca del diezmo, de las ofrendas, ¿sí? ¿En qué parte van de todo esto? Y yo te voy a decir algo. Si tú quieres repeler los ataques del enemigo en muchas áreas, guarda que tus disciplinas espirituales, dentro de ellas el diezmo y la ofrenda, como disciplina espiritual, te cubran y te guarden. No te enredes en eso. No te enredes. No, que el pastor mire que tiene camisa nueva hoy. No, no es nueva, la mandé a coger. He adelgazado. No te enredes en eso. Así como tú no puedes dejar de orar, tú no puedes dejar de darle a Dios lo que Él ya te dijo que le dieras. No te enredes en disciplinas que Dios hace rato ya te reveló. Tú no tienes deudas con Dios, quiero decirte. Tú no le debes diezmos a Dios, eso no existe. Eso es del diablo. Tú tienes una relación con Dios donde el dar es parte de esa relación. Dar debería ser como perdonar, como orar, como alabar, como abrir la Biblia. Ese es igual. Una familia que quiere mantener su muralla construida enseña el dar como es. Anoche mi hijo me pidió para comprar algo en la tienda y yo solo tenía 2,000 pesos. Y yo le dije, llévate este 2,000 pesos. Y se fue y trajo monedas de vuelta. Yo estaba solo con él. En ese momento llegó mi esposa, apareció por detrás y yo le dije, ¿y qué hago con esto? Y los 200 son del diezmo. Ve y coge el sobre, colocas tus 200 del diezmo y el resto es tuyo. La mamá no alcanzó a oír que yo le dije eso y cuando llegamos a la casa le sacó el pantalón como borracho, ¿sí? ¿Y estas monedas de qué son? Usted no dio el diezmo. Ya lo iba a coger a cantaleta porque eso sí. Yo le dije, no, él sí dio el diezmo. Lo que pasa es que como diezmó, le sobró. Porque aquel que entiende sus finanzas desde una relación con Dios, entiende que eso no debería ser un problema, que eso no debería ser algo que el pastor te pida o la iglesia te exija. Eso debería ser algo que una persona que ha reconstruido su vida entiende como principio de vida. La única parte donde el Señor nos reta es allí y nos dice, pruébenme en esto y veré si no hago que sobreabunde sobre ustedes. Pero no damos porque Dios nos va a sobreabundar. Damos porque hace parte de mi relación personal con Dios. Por eso en esta iglesia manejamos los diezmos y las ofrendas de esta manera. Ya tengo muchos regaños que la gente me dice, oiga, que usted no pide el diezmo. Y yo le digo, no, es que me olvida. Porque creo que eso te corresponde a ti, no a mí. Y por eso, una familia que no quiere que el diablo la ataque, que mantiene firme su muralla, así como se mantiene en oración, ¿sí? En alabanza, en adoración, así como se mantiene en comunión con la palabra, así como se mantiene en meditación en la palabra de Dios, es una familia que enseña el dar. Y el dar como el Señor nos lo enseñó, conforme a nuestro corazón. Hace rato no hablaba de esto, pero el Espíritu Santo me inquietó con esto. Y siempre lo digo. Cuando Jesús dijo, den según lo que hay en su corazón, nos complicó la cosa. Porque si tu corazón es el 10%, es obediencia y Dios te va a bendecir. Si tu corazón es más, es tu corazón y Dios también te va a bendecir. Pero si tu corazón es menos de ese porcentaje, es problema tuyo con Dios, no mío. Porque es según el corazón. Y el único que conoce tu corazón es Él. Por eso una muralla se mantiene familiar, se mantiene en todas las disciplinas incluidas. Después viene el servir, porque yo tengo que servirle a otros. Cuando yo entiendo esto como una disciplina, Nehemías 7:70 dice, algunos jefes de familia entregaron al tesoro donativos para la obra. Wow. Nehemías retrata
Una muralla reconstruida bajo principios. Una muralla reconstruida bajo la convicción, no bajo la manipulación, sino bajo la relación personal que tú creas con Dios para entender cada cosa en su lugar. Para entender que no debo enredarme. Y cierro con esto. Dígale al que tiene al lado, cierra la puerta. Porque esta reconstrucción, como íbamos hoy, estaba sin puertas. Nehemías 7, versículo 1 dice: una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas. Dios no te deja sin puertas. ¿Y sabes por qué no te deja sin puertas? Porque Él es la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que escucha y abre, yo entro. Jesús no es como el diablo. El diablo usted le deja medio abierto y se le mete así esté recién trapeado. Jesús no. Jesús siempre va a venir a tu corazón y te va a decir: puedo. ¿Y la decisión de quién es? Tuya. Puedo entrar a quitar esa raíz de amargura. Y tú dices: pues sí. Bueno, Él entra. Pero la decisión es tuya. Dice: una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. Una vez se pone la puerta, Dios empieza a crecer. Dios empieza a hacer algo más en tu vida. Dios empieza a hacer las cosas que tú no habías visto. Dice ahí más adelante: además los habitantes de Jerusalén montaron guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. Hay unos que vienen conmigo a montar puesto aquí, pero hay muchos que saben que yo los devuelvo a montar puesto. ¿En dónde? En su casa. Porque no hay muralla que se sostenga dentro de la iglesia si la casa no es una muralla. Si cada una de nuestras casas es una muralla, como el pueblo de Israel lo vivió con Nehemías, vamos a ver la restauración. Vamos a ver cómo estas raíces son cambiadas. La ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes, porque no todas las casas se habían reconstruido. Y yo no sé cuál sea tu casa, cómo está tu casa hoy, pero sé que hay casas que todavía no se han reconstruido, donde hay raíces de amargura, donde hay dolor, donde el enemigo ha venido a confundir. Y Dios necesita hoy que tú entiendas que Él ha llegado a tu casa a edificar una muralla, a que tú seas la muralla de tu casa, a que tú cubras a los tuyos. Y por eso el Señor deja una promesa acerca de la puerta. Juan 10, versículo 7. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta. Si tu casa está hoy sin puertas, Él te está diciendo hoy: yo veo tu reconstrucción y yo vengo a ser la puerta de tu casa. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Si tu reconstrucción hoy no tiene puertas aún, y si las tiene y tú entiendes que Él hoy está tocando a tu puerta para que tu familia cobre orden y propósito, entonces allí hallarás los pastos que Él quiere para ti. Hallarás los pastos que van a alimentarte en esta circunstancia. Y cierra diciendo esto: que ese enemigo, el ladrón, no viene más que a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. No una vida de amargura, no una vida de conflictos, de contiendas, sino una vida en libertad. Una vida que les permita disfrutar de ese pedazo de eternidad aquí, de conectar este pedazo de vida con mi esperanza futura, aún en medio de las circunstancias. La promesa es que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia.
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero Dios no quiere que tu abundancia se vea afectado por la amargura. Dios no quiere que la abundancia de tu casa, de tus hijos, la amargue una raíz equivocada. Dios no quiere que el enemigo venga a quitarte lo que Dios ya te dijo, Él te había dado. Él quiere algo nuevo. Y a pesar de las circunstancias, Él te está diciendo hoy, aunque el enemigo ha querido desfigurar esta imagen, yo he venido a darte vida. He venido a darte una victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.